RTP. La vacunación masiva contra la influenza que se realizó también el pasado 14 de diciembre, el día de ayer. ¿Cómo está, Cristina? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, estimada Cristina. Hablar de la importancia de completar el cuadro de vacunación y también la priorización que se le está dando a esa población de atención prioritaria, sobre todo para evitar el contagio de la influenza y de alguna manera, pues también otros problemas respiratorios que se están generando en torno al cambio climático y ¿por qué no? Más adelante, luego que nos conteste esta pregunta, también hablar de esta alerta que se está generando en Reino Unido. Pero primero hablamos de la importancia de completar el cuadro básico de vacunación en la población prioritaria. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros es importante que se pueda conocer que durante este último año, desde el año de noviembre del 2024 al noviembre del 2025, ha habido un incremento en cuanto a la economía del país en un 10.4%, y esto ha permitido que el gobierno nacional pueda permitir el cambio que hubo en este año en el esquema de vacunación, incluyendo biológicos mucho eh, más actualizados, que protege mayor número de enfermedades, incluyendo nuevas vacunas, y esto es una inversión bastante fuerte que se ha hecho para poder mantener protegida a la población. Y bien, como usted nos dice, ¿cuál es la importancia del esquema nacional de vacunación? Es mantener a la enfermedad fuera del país, controlada, como son el caso del sarampión, de polio, que estamos en proceso de eliminación y erradicación, que por eso en el año 2023 hizo una campaña para vacunar a los niños de entre 1 y 12 años. Sin embargo, tenemos un reto bien grande en este momento en el que los padres de familia son quienes autorizan la vacunación. Nosotros tenemos los biológicos en el centro de salud disponibles, tenemos todas las vacunas del esquema de vacunación, pero necesitamos de la voluntad de los padres, porque la voluntad política está. Se ha hecho una inversión fuerte en salud en cuanto a el cambio del esquema de vacunación. Se ha incluido una vacuna para las embarazadas, que es la TDAP, que va a proteger a los bebés desde el vientre materno y a la madre frente a la tosferina, que fue una problemática que tuvimos al inicio del año, pero que este gobierno tuvo la decisión política de incluir en el esquema, y ahora necesitamos que los padres de familia tengan esa voluntad política esa voluntad para proteger a su familia y puedan ellos con esto mantener a sus hijos saludables. Esto es importante que nosotros veamos. Ahora, en cuanto a la vacuna de influenza, nosotros ya hicimos un lanzamiento de nuestra campaña el 29 de noviembre. Previo a cualquier alerta que haya habido, el ministerio sabe y trabaja haciendo siempre su vigilancia epidemiológica, viendo los casos, y sabemos que cada año esta vacuna es importante para prevenir las hospitalizaciones, que la población vulnerable se enferme gravemente, pueda ir a la UCI o pueda fallecer. Entonces, por eso es que tenemos nosotros esta campaña anual que se viene realizando desde el año 2006, y que en este año tiene una inversión de 11.5 millones de dólares, y que esto es importante que sepamos que para nosotros como Estado tiene un costo. Sin embargo, para la población es gratuita y está disponible en todos los centros de salud. Y claro, para acercar los servicios de salud, hicimos un vacunatón el día de ayer, domingo 14 de diciembre, en el que fuimos a los centros, como centros comerciales, iglesias, mercados, para poder acercar los servicios de salud a la comunidad, y que tal vez por trabajo no pueden llevar a sus abuelitos, a sus hijos a la vacunación, y tener esta oportunidad de que en un fin de semana se puedan vacunar y alcanzar los esquemas de vacunación que se requieren y las metas de vacunación que se necesitan para mantener saludable a la población. Doctora, la gente se preocupa por lo que ve en las noticias, ¿no? Por ejemplo, los casos de gripe aviar que se han encontrado en Estados Unidos. Allá reportan 2 muertos, sí, pero el CDC también dice esto es una amenaza baja para la salud pública. No existen todavía registrados al menos casos de transmisión entre seres humanos, y ya están desplegando todo el poder del Estado allá para tratar de controlarlo, más allá de los problemitas que ha presentado el nuevo secretario de Salud. En Europa también están haciendo lo suyo, pero también se habla de una variante de la influenza A,
la H3N2, que sí ha afectado ya a los seres humanos en varios países. Está generando miedo, mucha gente se concientizó sobre la importancia de cuidarse de la gripe por el COVID. Las vacunas que el gobierno entrega en estas campañas de vacunación contra la influenza cubren o protegen de esta variante que menciono, la H3N2, o ayudan de alguna forma a controlar su esparcimiento. Bueno, nosotros tenemos una diferencia con los otros países y eso es una ventaja. El Ecuador tiene una campaña anual que no todos los países realizan campañas de vacunación. Ellos ofertan, sí, en una temporada, pero no hacen campaña en donde nosotros ponemos grupos priorizados, que son los que justamente ahora en los otros países están siendo hospitalizados porque no se ha trabajado con una metodología de campaña. Nosotros sí la tenemos institucionalizada. Como les comentaba, empezamos el 29 de noviembre. Nuestra vacuna influenza contiene el H1N1 y el H3N2. Sin embargo, esta tiene una variación que es el subtipo K, que si bien es cierto, nuestra vacuna no protege al 100%, pero sí puede ser que nosotros al momento de administrar y de permitir que las personas desarrollen su inmunidad, prevenga las complicaciones graves de la enfermedad, que eso es importante que se sepa. O sea, la vacuna previene las formas graves, es decir, la hospitalización, la UCI y la muerte. Puede ser que sí nos infectemos, tengamos notificación de casos, pero que no tengamos un alto número de morbilidad y de mortalidad en el país, porque la vacuna va a hacer su trabajo. Muy bien. Maestre, en ese sentido, sí me gustaría ya por último un poco esclarecer a la ciudadanía por qué es importante no solo mantener el esquema de vacunación, que ya lo mencionabas hace algún momento atrás, sobre todo también en niños, cuidarlos y demás. Y reforzar al a eso iba, sino más bien, ¿qué puede pasar o por qué sería conveniente, por ejemplo, que yo a esta edad, ya llegando a los 30 años, tenga que ir, acercarme y buscar un refuerzo para ABC vacuna o en este caso particular contra la influenza? ¿Qué beneficios tiene o por qué es importante hacerlo? Bueno, primero vamos a indicar que todas las vacunas son muy importantes en función de que cada una va a prevenir el reaparecimiento o el incremento de casos de enfermedades que se podrían prevenir por vacunación. Recordemos que antes del 2008, antes del cambio de la normativa de la Constitución, la vacunación era obligatoria. A nosotros nos formaban en la escuela en una fila, en orden de lista, y la enfermera pasaba vacunando y nadie le preguntaba a nadie, pero nosotros no tuvimos brotes en las escuelas ni suspendieron clases por brotes. Sin embargo, ahora, en función de la Constitución y que les dieron la potestad a los padres de familia de decidir si acceden o no a los servicios de salud, el cual incluye la vacunación, ha hecho que nosotros no podamos tener metas y coberturas elevadas que proteja a la población y tenemos los brotes. Y luego, claro, el sufrimiento de la familia, costos asociados a las enfermedades que tienen que asumir tanto el Estado como las familias, y esto hace que sea indispensable que ahora los padres, por favor, lleven a los niños al centro de salud, a los adolescentes también, porque tenemos refuerzos que se ponen a los 9 años, se ponen vacunas a los 9 años, refuerzo a los 15 años y no los colocan. Entonces, claro, tenemos los brotes en edad escolar justamente por este tema, porque no nos permiten abordar con las vacunas que corresponden según la edad. Ahora, este refuerzo que se da a los 15 años para pasados de esa edad, ¿qué correspondería para tema de también pues evitar que el contagio sea mayor en adultos ya pasado de 30 o tal vez de adultos mayores? Claro, nosotros tenemos vacunas que están, como le decía en el esquema, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, al año de edad, a los 18 meses, a los 5 años, a los 9 años, a los 15 años. Ahí recién termino mi esquema regular de vacunación. Luego tenemos todas las intervenciones que se hacen por grupos de riesgo. Dependiendo de qué tipo de trabajo tengo, se prioriza la DT, la hepatitis B, que son para vacunas para adulto, la SR, que es sarampión y rubiola. Tenemos nosotros también la TDAP en las embarazadas, influenza, COVID, fiebre amarilla para las personas que van a viajar y trabajar en el oriente,
o que van a viajar a países que requieren la vacuna de fiebre amarilla. Entonces, tenemos muchas vacunas que nosotros ofertamos y que si nosotros cumplimos con este esquema vamos a mantener a la población saludable. Sin embargo, en estos últimos años hemos visto una baja de coberturas porque los padres no nos permiten vacunar a sus hijos y tampoco llevan a los adultos mayores para que puedan recibir su dosis en el establecimiento de salud. Antes de despedirnos, estimada Cristina, a veces la gente, digamos, expresa un miedo razonable, ¿no? Por ejemplo, yo he visto las campañas de vacunación desarrollarse en el parque que está al frente de la Basílica de la Merced, ahí bajo el monumento de Pedro Cárabo, una brigada instalada haciendo su trabajo bajo el sol, con una carpita, a veces en la carpa. Lo he visto no lejos, en el mismo centro de Guayaquil, en la Plaza de San Francisco, y así. Pero claro, uno ve los contenedores donde tienen las vacunas y dice, ¿cómo funciona esa cadena de frío? ¿Nos podría prestar un poco de calma a quienes quisiéramos participar, pero tenemos nuestras dudas? Ay, muchas gracias por esa pregunta, es muy buena. Nosotros tenemos los cooler, que son los contenedores en los que se hacen los trabajos extramurales. Esos, cuando nosotros sacamos, tienen en las paredes los frigos que mantienen la temperatura dentro del cooler. Nosotros sacamos, destapamos, cogemos y está la temperatura entre +2 +8, que es la temperatura en la que se debe administrar la vacuna, y esto, mantener con estos frigos en las paredes nos garantiza que la vacuna está dentro de los parámetros para poder ser utilizada, así que con toda seguridad todas nuestras brigadas tienen sus cooler que son precalificados, estos están probados, que así se abra la tapita del cooler, adentro está la temperatura y como tiene los frigos en las paredes, mantiene la temperatura en el frigo. Pues me quedo más tranquilo, estimada Cristina. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, ayudarnos con la información que nos puede dar el Ministerio de Salud, invitarnos también no solamente a participar más en estas campañas que ayudan a la salud pública, que no solamente se trata de protegernos a nosotros, sino de proteger al prójimo, a los otros ciudadanos, y también, por supuesto, por invitarnos a pensar un poquito, ¿no?, sobre cómo manejar mejor la salud pública, porque yo también me acuerdo de esas campañas que habían en los colegios. Yo creo que a lo mejor deberíamos ver cómo regresamos a ellas. Un muy buen día para usted. Si me permiten algo, antes de despedirme, es que solamente quisiera pedir a la población que recuerde todas las medidas de bioseguridad que aprendimos en pandemia, que se laven las manos, se desinfecten las manos y si tienen alguna sintomatología respiratoria, por favor utilicen mascarilla y cuidemos a toda nuestra gente que está alrededor. Creo que eso nos hemos olvidado, hemos perdido nuevamente la percepción del riesgo y esto es lo que debemos ahora nuevamente retomar. Muy de acuerdo y muchas gracias nuevamente por eso, estimada Cristina. Muy buen día y gracias por el espacio. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero en unos minutos regresamos con más aquí en RTP y vayan, lávense las manos, aprovechen. Ya escucharon. RTP